Muy buenos días, consejeras, consejeros, diputados. Siendo las 11 horas con 3 minutos de este día 27 de junio de 2025, con fundamento en el artículo 76, numerales 1, 2 y 3, 78, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 11, párrafo 1, inciso D, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, damos inicio a la 17ª sesión con carácter extraordinaria de este Consejo Distrital 15 del Instituto Nacional Electoral de Guanajuato y que fue convocada para el día de hoy. Señor secretario del Consejo, por favor, verifique si se pone para esta sesión. Buenos días a las y los integrantes de este Consejo Distrital de todos los presentes. Con gusto, señor presidente, voy a solicitar a los integrantes de este órgano colegiado expresen y constatar su presencia en esta sesión una vez que sea mencionado su nombre. Jorge Fonsi Jiménez, consejero presidente. Presente. María Elena León Lizarraraz, consejera electoral propietaria de la Fórmula 1. Presente. Ana Alicia Muñiz Hernández, consejera electoral propietaria de la Fórmula 2. Presente. María Leticia Imelda Robles Ayala, consejera electoral propietaria de la Fórmula 3. Presente. René Palomares Melqui, consejero electoral propietario de la Fórmula 4. Presente. Carlos Rodríguez Larrache, consejero electoral propietario de la Fórmula 5. Presente. José Manuel Ramos Arredondo, consejero electoral propietario de la Fórmula 6. Presente. El de la Roma Filemón Carlos Montes, secretario del Consejo. Presente. Por lo que le informo, señor consejero presidente, que para efectos de esta 17ª sesión extraordinaria hay una asistencia de 6 consejeros y consejeras electorales, por lo que existe quórum legal para su realización. Concurren asimismo con los votos en su carácter de la 15 efectiva en los términos de los artículos 76, párrafo 1 de la 24, párrafo 3 y 14 del reglamento de sesión de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, el vocal de organización electoral, José Jorge Razo Patiño. Presente. El encargado del despacho del cargo de vocal del Registro Federal de Electores, Carlos Enrique Galicia Granados. Presente. La vocal de capacitación electoral y educación cívica, María de Lourdes Ramírez Blanco. Presente. Le informo, señor consejero presidente, que se encuentran presentes 3 vocales de la 15 Junta Distrital. Muchas gracias, señor secretario. Verificada la existencia del quórum legal necesario para esta sesión, con fundamento en el artículo 14 del reglamento de sesiones que nos rige, declaro formalmente instalada esta 17ª sesión extraordinaria del 15 Consejo Distrital. Señor secretario, por favor, vamos a conocer el proyecto de orden del día. Con gusto, señor consejero presidente. El orden del día que se pone en consideración es el siguiente. Punto número 1, aprobación de los proyectos de acta de las sesiones anteriores, 13ª de fecha 28 de mayo, 14ª de fecha 30 de mayo, 15ª y 16ª, ambas de fecha 1 de octubre de 2025. Punto número 2, informe final sobre el proceso de acreditación de la ciudadanía que participó como observador electoral 2024 de 2025. Punto número 3, informe general sobre la valoración y funcionamiento del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral SIGE 2025. Esto dentro del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024 de 2025. Punto número 4, informe final sobre los resultados de las medidas de accesibilidad implementadas en atención al anexo 25 del reglamento de elecciones durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 5, informe final sobre la programación de entrega de la documentación en materia electoral a las presidencias de las mesas directivas de casilla seccional de forma previa a la jornada electoral. Punto número 6, informe final sobre la planeación y operación de los mecanismos de recolección en el ámbito federal. Punto número 7, informe final sobre la participación de las electorales en el proceso distrital. Punto número 8, informe final sobre la implementación de los procedimientos para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en orden electoral distinto al complemento. Punto número 9, informe final sobre el seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. Punto número 10, informe final sobre la segunda etapa de capacitación electoral. Punto número 11,
Informe sobre los resultados de la evaluación de las actividades realizadas por supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Punto número 12. Informe final sobre la implementación del voto anticipado en el Distrito Electoral Federal dentro del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 13. Informe de la Presidencia del Consejo Distrital sobre la integración y revisión de expedientes de los cómputos distritales al Consejo General en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 14. Informe sobre la recepción, sustanciación y revisión de los juicios de inconformidad presentados en contra de los cómputos distritales ante el Consejo Distrital. Punto número 15. Informe de la Presidencia del Consejo sobre la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 16. Informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 17. Mensaje de la Presidencia del Consejo Distrital sobre la conclusión del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 18. Lectura y aprobación de la última acta de decisión del Consejo Distrital del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, secretario. Consejeras, consejeros, está a su consideración el proyecto de orden del día. ¿Tienen algún comentario? Sí. Muchas gracias. Siendo así, señor secretario, por favor, consulte la aprobación del proyecto. Con gusto, señor presidente, consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si aprueban el orden del día en los términos presentados. Los que estén con afirmativa, síganse levantar la mano. Quedó aprobado por unanimidad el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe la conversación. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este Consejo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Por favor, su consulta, señor secretario. Consejeros electorales, se consulta en votación económica si aprueban la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Los que estén con afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano. Quedó aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados en el Consejo Presidente. Muchas gracias, señor secretario. Siendo así, procede usted el desahogo. Con gusto, señor presidente. El primer punto del orden del día corresponde a la aprobación de los proyectos de acta de las sesiones anteriores, 13ª de fecha 28 de mayo, 14ª de fecha 30 de mayo, 15ª y 16ª, ambas de fecha 1 de junio de 2025. Muchas gracias. Consejeras y consejeros, los proyectos de los que se nos transmiten están a consideración de ustedes, ya que los mismos fueron circulados con la debida anticipación. ¿Tienen algún comentario respecto de ellos? Si no, sí, señor secretario, no la votación, por favor. Sí, señor presidente. Consejeros y consejeros electorales, se consulta si aprueban los proyectos de acta de las sesiones anteriores de fecha 28 o 30 de mayo, así como del 1 de junio de 2025. Quienes estén con la afirmativa, síganse por favor manifestando. Quedaron aprobadas por unanimidad las actas de las sesiones anteriores, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Continúa la conversación. El segundo punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre el proceso de acreditación de la ciudadanía que participó como observador electoral durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros, el informe de la fue circulado con participación entre ustedes y está a su consideración para hablar sobre el mismo. Si no momento de elección electoral, le voy a solicitar que hagamos sus datos.
El presente informe da cuenta de los datos finales del seguimiento a los procedimientos de acreditación de la ciudadanos que fungieron como observadores electorales en el proceso electoral ordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En cuanto a la acreditación de los observadores electorales, en punto número 1 tenemos en la estación de discusión realizada por la Junta de Fiscal de Esta Junta de Fiscal Ejecutiva de Líderes realizó un total de 34 acciones de discusión, 28 al público en general y 6 para incentivar la participación de organizaciones que tienen a grupos de personas en situación de vulnerabilidad. A partir del inicio del periodo del proceso electoral extraordinario hasta la conclusión del plazo general para la recepción de los solicitudes en la Junta necesitará llevar a resultar un total de 582 solicitudes de ciudadanía de forma individual. Solicitudes delegadas. Una solicitud fue delegada en virtud de que la verificación. En cuanto a solicitudes los requisitos de las 572 solicitudes presentadas, 199 no completaron los requisitos, es decir, la persona solicitante no cumplió con alguno de los requisitos contemplados en la normativa de sentimientos, curso de dotación y otros, o las personas que no soportaron las aportaciones o están registradas en otros sistemas. En cuanto a acreditaciones, cubierto todos los requisitos establecidos en la convocatoria, las solicitudes se pusieron a consideración del Consejo Digital para su aprobación, siendo acreditadas de 380 solicitudes. Acreditaciones canceladas mediante el acuerdo información adicional también está a disposición de ustedes. ¿Tienen algún comentario? Si me comentan el punto, pasa al siguiente punto, señor secretario. El tercer punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre la operación y funcionamiento del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral, SIGE 2025, dentro del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señor secretario. Este informe, consejera, las 12 horas, también fue circulado con anticipación, está a su consideración. Igual que el punto anterior, para abundar sobre el tema, le nuevamente el uso de la voz, ingeniero José Jorge Rosativo, local de organización electoral. Un gusto, señor presidente. Con el propósito de contar oportunamente con la información sobre el desarrollo de la jornada electoral, las participadores electorales Es importante señalar que el informe corresponde a los resultados que arroja el sistema informático del CIE durante la jornada electoral del 1 de junio de 2025. En cuanto al formato de base de instalación de casillas seccionales, primer reporte, al realizar la primera visita a sus casillas seccionales, la capacitadora asistente electoral recopiló la información de la primera parte del formato correspondiente a la hora de instalación de la casilla seccional y la transmisión de forma inmediata. Una vez reportada la hora de instalación, la OICAE procedió inmediatamente a recabar la información correspondiente a la segunda parte del formato, referente a los datos del número de funcionarios presentes, así como la presencia de observadores electorales en casilla y la hora de visita de la OICAE. En cuanto a los datos generados del CIE en el primer reporte relativo a la base de instalación de casillas seccionales respecto a la primera parte, a las 10 horas del 1 de junio del año en curso, se reportó la instalación del 100% de las 242 casillas seccionales aprobadas por el Consejo Digital.
Asimismo, se generó en la segunda parte del formato a las 10:35 horas del 1 de junio de 2025, con un reporte de 242 casillas seccionales que representan el 100%. Formato segundo reporte. Concluida la televisión del primer reporte, la Polical realizó una segunda visita a las casillas seccionales, en donde recopiló la siguiente información: hora de inicio de la votación, integración de la mesa directiva de la casilla seccional, por tipo de nombramiento, presencia de observadores electorales en el momento de la visita y la hora de visita de la Polical. A las 12:30 horas del 1 de junio del año en curso se generó el reporte del formato segundo reporte con el 100% de las 242 casillas seccionales. Asimismo, en 154 casillas seccionales se reportó la presencia de 142 observadores electorales en forma individual y 12 de votación. Incidentes. Durante las visitas a las casillas seccionales, las y los CAIs, de conformidad con el catálogo de incidentes de CIGE 2025, proceso electoral de el proceso de la operación 2024-2025, tuvieron conocimiento y reportaron un total de 12 incidentes. Es cuanto. Muchas gracias, señor vocal de la Comisión Electoral. Consejeras, consejeros, su información está a su disposición por si desean hacer algo. ¿Vale? Si no hay comentarios, pasa al siguiente asunto, señor secretario, por favor. Con gusto. El cuarto punto del orden del día es el correspondiente al voto final sobre los resultados de las medidas de accesibilidad implementadas en atención al anexo 25 del reglamento de elecciones durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024 de 2025. Muchas gracias, señor secretario. Este informe, consejeras, consejeros, también fue circulado con anticipación, está a su disposición. Asimismo, le vuelvo a solicitar al señor ingeniero José Jorge Mazo Patiño, vocal de la Comisión Electoral, a los órganos. A fin de fomentar las medidas de inclusión para asegurar la accesibilidad de la ciudadanía que acudió a ejercer su derecho al voto en los comicios del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en este órgano concentrado se realizaron las siguientes actividades: capacitación y sensibilización en materia de accesibilidad de las casillas. Previo a los recorridos por las secciones electorales, se realizó la capacitación para sensibilizar al personal técnico eventual, a las y los capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales. Recorridos para los domicilios donde se instalarán las casillas electorales por parte de la Junta Distrital Ejecutiva. Durante los recorridos se puso especial atención en las características de accesibilidad de los domicilios, es decir, que no limitaran el acceso y el libre desplazamiento, que no presentaran obstáculos naturales o artificiales que dificultaran o impidieran el acceso y tránsito en los espacios donde se instalarían las casillas seccionales. Y cuando visitan la examinación realizada por el Consejo Distrital, durante los recorridos a las secciones electorales del distrito por las y los consejeros electorales, verificaron que los domicilios propuestos por la Junta Distrital Ejecutiva cumplen con los criterios y requisitos establecidos en la ley electoral, así como con las características de accesibilidad de los domicilios. Jornada electoral. Durante la jornada electoral, las casillas seccionales se instalaron en los domicilios aprobados por el Consejo Distrital y el funcionario de la mesa directiva de casillas seccionales, al presentarse en el domicilio, encontró que el domicilio en cuestión contaba con las condiciones de accesibilidad y garantizó la realización de las operaciones electorales de forma normal. Asimismo, las y los capacitadores y los supervisores electorales verificaron el día de la jornada las condiciones de accesibilidad del lugar y de acondicionamiento, sin haber encontrado condiciones que ameritaran acondicionamiento para asegurar la accesibilidad de la ciudadanía. Es importante mencionar que el día de la jornada electoral, la persona con discapacidad se auxilió con algún familiar o con las y los funcionarios de mesas directivas de casillas seccionales. Muchas gracias, señor vocal de la Comisión Electoral. Consejeras, consejeros, la información está a su disposición. ¿Hay algún comentario? Muchas gracias. Pasa al siguiente asunto, señor vocal. Sí, señor presidente. El quinto punto del orden del día es el correspondiente al informe
sobre la programación y entrega de la documentación y material electoral a las presidencias de las mesas directivas de casilla seccional de forma previa a la jornada electoral. Muchas gracias, señor secretario, consejeras, consejeros. Esta información también ha sido circulada y para abundar en la cuenta al señor Carlos Chile Electoral, tiene usted los datos. Con gusto, consejero presidente. En sesión extraordinaria del 30 de mayo de 2025 se presentó a este Consejo Distrital el informe sobre la programación y entrega de documentación y materiales electorales al funcionariado de la mesa directiva de presidencia seccional. Programación y entrega a presidencias de mesas directivas de presidencia. Tal como lo señala el artículo 153, párrafos 2 y 3 del reglamento de elecciones, la vocalidad de organización electoral, con el apoyo de las personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales, entre el 10 y el 18 de mayo de 2025, elaboró la programación para la entrega de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de presidencia seccional. Para ello, acordaron el día y hora en que podrían recibir sus paquetes y materiales electorales en su domicilio. Para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, se integraron de 1 a 3 cajas paquete electoral por cada casilla seccional, dependiendo del número de electores en lista nominal. En cuanto entreguen la documentación y materiales electorales al funcionario de la mesa directiva de casilla seccional, con base a la programación para la entrega de la documentación y materiales electorales al funcionario de la mesa directiva de casilla, la presidencia del Consejo Distrital entregó la documentación y materiales electorales a cada presidencia de mesa directiva de casilla seccional por conducto de la o el CAE del 26 al 30 de mayo de 2025, de conformidad con señalado en los artículos 269, numeral 1 de la artículo y 183, numerales 2 y 3 del reglamento de elecciones. En cuanto recibo la entrega de la documentación y materiales electorales, las personas designadas como CAES recabaron el recibo correspondiente con la firma de la presidencia, la fecha y hora de la entrega de la documentación y materiales electorales. Durante esta actividad no se generó ninguna incidencia. Es cuanto. Muchas gracias, señor vocal de la Comisión Electoral. Consejeras y consejeros, también esta información está a su disposición por si desean hacer algún comentario. No hay comentarios. Hasta siempre un consejo secretario del Consejo. El sexto punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre la planeación de operación de los mecanismos de recolección del ámbito federal. Muchas gracias, señor secretario. De nueva cuenta, consejeras y consejeros, la información de este punto fue circulada con anticipación. Para hacer precisiones, va a hacer uso de la voz del señor vocal de la Comisión Electoral. Adelante, señor. Una vez clausuradas las casillas seccionales, se remitieron los paquetes electorales a la sede del Consejo Distrital mediante los mecanismos de recolección con el apoyo de las y los capacitadores asistentes electorales. En ese sentido, el presente informe da cuenta de las actividades realizadas en materia de mecanismos de recolección desde su planeación hasta la operación de los mismos, así como de la recepción de paquetes electorales en la sede del Consejo Distrital. En sesión extraordinaria del 25 de marzo de 2005, la Junta Distrital Ejecutiva presentó al Consejo Distrital el estudio de factibilidad en el que se describen las condiciones que justificaron la necesidad de operación de dichos mecanismos, la cantidad de estos, las casillas que venderían y el número de paquetes electorales a recolectar, así como las rutas de recolección y traslado, las previsiones de personal necesario y los medios de transporte y comunicación a utilizar. En las 196 secciones electorales que integran el 15 Distrito Electoral Federal, el Consejo Distrital aprobó la instalación de 242 casillas seccionales. Asimismo, se programó la recepción y traslado de 495 paquetes electorales para ser atendidos por los mecanismos de recolección aprobados por el órgano subdelegacional. Mediante el acuerdo que hizo el Consejo Distrital, aprobó 61 centros de recepción y traslado itinerantes,
y los responsables de su operación fueron las y los 61 capacitadores asistentes electorales aprobados por el Consejo Distrital. En reunión de trabajo, la autoridad municipal, en cuanto a la historia, señaló que al no contar con suficientes unidades, no se puede atender a los 61 integrantes de forma individual, pero que estarían atentos a brindar apoyo durante la operación de estos en caso de ser requeridos. Por esta razón, cuando la operación de los integrantes no se contó con custodia de ningún tipo. Mecanismo de resolución de operación. Concluida la jornada electoral extraordinaria, el funcionario que presidió la mesa directiva de casilla hizo llegar los paquetes electorales mediante los 60.000 mecanismos de resolución aprobados y que operaron después de la clausura de las casillas seccionales. De las 242 casillas seccionales instaladas en el distrito, se registró la información de los 495 paquetes electorales recibidos en series de grupos. El Consejo Distrital, cantidad correspondiente al 100%. Muchas gracias, señor vocal de la Comisión Electoral. Consejeras, consejeros, esta es su disposición de esta información. ¿Tienen algún comentario? Muy bien, si no lo hay, señor secretario, pase al siguiente asunto, por favor. Con gusto, señor presidente. El séptimo punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre la recepción de paquetes electorales en el Consejo Distrital. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros, esta información también fue circulada con anticipación. Señor vocal de la Comisión Electoral, nuevamente le solicito que nos dé a conocer lo relevante del informe. El implementación de los mecanismos de recolección concluye con la entrega de los paquetes electorales que contienen los expedientes de casillas seccionales en la sede del Consejo Distrital. La recepción de los paquetes electorales es la etapa precedente para los cómputos distritales. De manera directa, los cómputos distritales iniciaron el día de la elección de forma paralela al operativo de recepción de paquetes, por lo que fue clave la coordinación precisa entre estas dos actividades. En las sesiones extraordinarias de los días 25 de abril y 2 de mayo de 2025, el Consejo Distrital aprobó los mecanismos de recolección de los paquetes electorales y se designó al personal responsable de su operación y el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral y se designó al personal auxiliar necesario para su implementación. El mecanismo de recolección aprobado por el Consejo Distrital y que operó en el Distrito Electoral Federal fue el de la modalidad de centro de recepción y traslado integrante, realizando la recepción y traslado del 100% de los paquetes electorales. En la sede del Consejo Distrital se recibieron los 495 paquetes electorales con los expedientes de las casillas seccionales entre las 19 horas con 21 minutos del día 1 de junio y las 0 horas con 29 minutos del 2 de junio del año en curso, a través de los 61 integrantes recibiendo el 100% de los paquetes electorales programados. En relación al Estado y las condiciones en que fueron recibidos los 495 paquetes electorales, 449 sesiones con firma y 46 sin firma, 491 con cinta y 4 sin ella, y 495 sin muestras de alteración. Durante la entrega de los paquetes electorales a través de los responsables de los itinerantes y la recepción de los mismos en la sede del Consejo Distrital, no se presentó incidencia alguna. Muchas gracias, señor vocal de la Comisión Electoral. Consejeras, consejeros, ¿tienen algún comentario sobre la información? Muchas gracias. Pasemos al siguiente asunto, señor secretario. Con gusto, señor presidente. El octavo punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre la implementación de los lineamientos para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes de documentación y materiales electorales recibidos de órganos electorales distintos al cumplimiento. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros, de manera adicional a la información que les ha sido circulada con anticipación, de manera previa, voy a solicitar al vocal de la Comisión Electoral un segundo. Señor presidente.
En sesión extraordinaria del 5 de febrero de 2025, el Consejo General del INE emitió el acuerdo INE-CG 56-2025, en el que aprobó los lineamientos para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El 10 de febrero de 2025, el Consejo General, mediante acuerdo INE-CG 62-2025, aprobó ajustar el marco geográfico electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, aprobado mediante el diverso INE-CG 2362-2024. Asimismo, declaró su definitividad. En sesión extraordinaria del 25 de abril de 2025, el Consejo Distrital, mediante acuerdo A21, aprobó la conformación de la comisión que llevará a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales recibidos en órganos electorales titular competente, y se designó al personal que cumplirá como enlace de comunicación y a la persona responsable del traslado. En los lineamientos aprobados por el Consejo General se establecen las bases para la detección, recolección, entrega, intercambio de paquetes, documentación y materiales en las etapas siguientes. Primero, paquete electoral recibido en el RIC. Segundo, paquete electoral objeto de una entrega distinta recibido en el RIC. Tercero, durante el operativo de recepción de paquetes en el Consejo Distrital. Y cuarta, durante los cómputos en el Consejo Distrital. Es de señalar que en ninguna etapa se dio el caso de detección o recepción de documentación o paquetes electorales ni de materiales electorales en una sede distinta por relleno necesario en el funcionamiento de la comisión creada para la recolección, entrega y intercambio de materiales electorales, documentación, paquete electoral, objeto de una entrega distinta en el 15% distrital federal. Muchas gracias, ingeniero José Jorge Razo-Patino, a la elección. Consejera Asunción, su información está a su disposición, si se hace algún comentario. Muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto, señor secretario. Con gusto. El noveno punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre el seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros, esta información también fue circulada con la institución de vida para hacer precisiones en el uso de la voz. El ingeniero José Jorge Razo-Patino, vocal de la acción electoral. Gracias, señor presidente. Para garantizar el cumplimiento de las actividades durante el desarrollo del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, se contó con las figuras de las y los supervisores electorales, así como de las y los capacitadores asistentes electorales, por el periodo del 1 de febrero al 10 de junio de 2025, quienes fueron los encargados de desempeñar las actividades operativas en materia de asistencia electoral. Las actividades en las que participaron las y los supervisores y capacitadores electorales en materia de asistencia electoral corresponden a los siguientes proyectos. Número 1, ubicación de casillas seccionales. Número 2, preparación y distribución de la documentación y materiales electorales a las presidencias de las mesas directoras de casillas seccionales. Número 3, seguimiento a paquetes electorales. Número 4, sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral. Número 5, mecanismos de recolección. Y número 6, cómputos de las elecciones. El personal contratado para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 es de órgano subdelegacional, pero 10 supervisoras electorales y 61 capacitadoras asistentes electorales, siendo un total de 71 figuras. En sesión celebrada el 25 de abril de 2025,
se presentó el informe de seguimiento y verificación de las actividades en materia de asistencia electoral. Como informe final, en una materia que se notifica al Consejo Distrital que al ser las y los supervisores y capacitadores electorales, el recurso humano fundamental para el desarrollo de las actividades de asistencia electoral, se aprecia que conforme a las etapas y plazos establecidos en el programa de asistencia electoral PAE, se cumplieron al 100% todos los objetivos y metas derivados de las acciones implementadas en el distrito. Asimismo, es importante destacar el gran apoyo brindado por todo el personal de la localidad de la organización electoral y la ejecución de las actividades que conforman el programa de asistencia electoral. Gracias. Muchas gracias, ingeniero José Jorge Razo. Y consejeras, consejeros, ¿tienen algún comentario sobre la información que nos han dado? Muchas gracias. Siendo así, señor secretario, pasa al siguiente asunto. Con gusto, señor consejero presidente. El 10º punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre la segunda etapa de capacitación electoral. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros, esta información también ha sido circulada con oportunidad entre ustedes. Y para abundar, voy a dar mucho la voz a la licenciada Lourdes Ramírez, vocal de capacitación electoral y constitución. Por favor, licenciada. Con su permiso, señor consejero presidente, buenos días a todos y a todos. El informe final de la segunda etapa de capacitación electoral me permitió informarles que esta etapa inició el 9 de abril y concluyó el 31 de mayo de 2025. Durante este periodo, las y los capacitadores asistentes electorales notificaron personalmente a las y los ciudadanos que fueron designados funcionarios de mesa directiva de casilla seccional mediante la entrega del nombramiento y la toma de protesta de la ley. A través del nombramiento se facultó a las y los ciudadanos para constituirse en autoridad electoral e integrar la mesa directiva de casilla seccional y así realizar sus atribuciones el día de la jornada electoral según el cargo asignado. En el distrito fueron entregados 2.110 nombramientos, lo que representa el 6% de las y los funcionarios designados. Una vez entregado el nombramiento, se procedió a capacitar al funcionariado de mesa directiva de casilla seccional con el objetivo de que las y los funcionarios conocieran las actividades y las funciones específicas que desempeñaron en uno del club, haciendo énfasis en el llenado correcto del acta de la jornada electoral, clasificación de boletas por elección, armado de los paquetes electorales de la urna y de los canciones. En este sentido, me permito informarles que en el distrito fueron capacitados 2.110 ciudadanos, lo que representa el 100% de las y los designados. La capacitación a base de los funcionarios de casilla seccional se impartió a través de modalidad presencial, la cual se realizó tanto de forma grupal o de manera individual. Del funcionariado capacitado en la modalidad presencial, 1.850 fueron capacitados de manera individual, esto es el 87.68%, y 260 fueron de forma grupal, lo que equivale al 12.32% respecto de las y los funcionarios capacitados. Asimismo, del total de funcionarios capacitados en modalidad presencial, 2.103 fueron capacitados en domicilios, lo que equivale al 99.69%. 7 capacitados en espacios alternos, esto es el 0.31%. Todo esto respecto del funcionariado local. En lo que se refiere a la realización de prácticas y simulacros, en el distrito se realizaron 262 simulacros de la jornada electoral, lo cual involucró capacitación de 2.381 funcionarios y funcionarios de clase. Se realizaron 99 prácticas de la jornada electoral, en la que participaron 197 funcionarios y funcionarios designados. Es importante mencionar que algunos funcionarios y funcionarias asistieron en más de una ocasión a estos eventos. Las sustituciones realizadas por casos supervivientes en el distrito ascendieron a 860, cifra que representó el 40.75% respecto de las y los funcionarios requeridos, desglosados de la siguiente manera. 4 fueron sustituidos por impedimentos legales según el artículo 83 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 36 por razones por las que un ciudadano o ciudadana se considere localizar, 135 por salud,
341 por razones laborales y sociales, 340 por rechazos y 4 renunciaron al cargo. La procedencia de los ciudadanos sustituidos fue 843, esto es el 98.03 de la lista de reserva, 8, que es el 0.93% de la lista de primera circulación, y 9, que es el 1.04% de la lista nominal de electores. A fin de asegurar que cada una de las mesas directivas de casillas seccionales contara con el funcionario requerido para el de la forma electoral, fue necesario que la y los vocales de la Junta Distrital realizaran el seguimiento diario de cada una de las actividades propias de la segunda etapa de capacitación electoral. Asimismo, las y los consejeros distritales fueron observadores de las actividades de medición de cumplimiento. La información detallada, desglosada por secciones, se observa en las cédulas que se estipularon con el presente informe. Muchas gracias, licenciada Lourdes Ramírez, vocal de capacitación electoral y información. Consejeras, consejeros, la información está a su disposición. ¿Tienen algún comentario? Muchas gracias. Señor secretario, pasa al siguiente asunto. Con gusto, señor presidente. El 11º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre los resultados de la evaluación de las actividades realizadas por supervisoras, supervisores electorales y capacitadoras, capacitadores, asistentes electorales. Muchas gracias, señor secretario, consejeras, consejeros. También esta información ha sido circulada con anticipación, pero le voy a solicitar a la licenciada Lourdes Ramírez de nueva cuenta los relevos para brindar el tiempo. Con gusto. De conformidad con la norma de reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores y supervisoras y capacitadoras de asistentes electorales, en su anexo 20, que es el lineamiento para la evaluación de las y los supervisores, supervisoras electorales y capacitadoras electorales, se llevó a cabo de manera diferenciada por figura, es decir, para que se lleve a pagar los CAES en un solo periodo de evaluación, la cual comprende las actividades de las dos etapas de capacitación electoral y las actividades de asistencia electoral correspondientes a la segunda etapa. La finalidad fue supervisar e identificar que las actividades de capacitación y asistencia electoral que realizaron estas figuras estuvieran sujetas a los principios de eficacia, eficiencia, oportunidad, certeza y transparencia a través de instrumentos de evaluación cuantitativos y cualitativos. La evaluación comprendió del 1 de febrero al 10 de junio. Los criterios fueron los siguientes. Para el caso de la evaluación cuantitativa de las y los CAES, se otorgó un valor de 40% para las actividades de capacitación electoral y un 40% para las actividades de asistencia electoral. Respecto a la evaluación cualitativa, se evaluaron 5 materias competencias de actuación. Estas fueron persuasión y negociación, habilidad institucional, orientación al servicio, trabajo bajo presión y trabajo en campo, otorgando una ponderación de 20%. En lo que se refiere a supervisores electorales y supervisoras, la evaluación cuantitativa de las actividades desarrolladas en materia de capacitación y asistencia electoral fue resultado del promedio de las calificaciones que obtuvieron las y los CAES a su cargo, que estuvieron bajo su coordinación con una ponderación del 40%. También se les evaluó en las actividades de verificación que realizaron en su zona de responsabilidad electoral, tanto en gabinete como en campo, otorgando 10% y 30% respectivamente. En lo que respecta a las metas cualitativas para supervisores electorales y supervisoras, se evaluaron los 3 perfiles y competencias de actuación. Dicho rubro fue evaluado por las y los vocales de las juntas distritales del 10%, las y los consejeros electorales del 10%, y un cuestionario sobre el desempeño del supervisor aplicado a los CAE bajo coordinación de los consejeros distritales del 5%. Una vez que se evaluó cada uno de los grupos que conformaban la evaluación de las siglas CAE y SD respectivamente, se obtuvo del sistema de evaluación de SD y CAE una cédula en la que se integraron todas las calificaciones y las ponderaciones correspondientes a los grupos evaluados. La información para la evaluación cuantitativa se obtuvo de la vinculación del sistema de evaluación con los sistemas de seguimiento a la primera etapa de capacitación, seguimiento a la segunda etapa y de información de la jornada electoral. En la Junta Distrital fueron evaluados 61 capacitadores existentes, en su totalidad obtuvieron una calificación superior a 6.
el protocolo general fue de 8.92 y 10 supervisores cuyo promedio de calificaciones fue de 7.3. En todos los casos las calificaciones fueron superiores a 6. La información detallada de los resultados se circuló acompañada de presente informe. ¿De acuerdo? Muchas gracias, licenciada Lourdes Ramírez. Consejeras, consejeros, está a su disposición esta información. ¿Tienen algún comentario? Muy bien, muchas gracias. Pasemos al siguiente asunto, señor secretario, por favor. Con gusto, señor presidente. El segundo punto del orden del día es el correspondiente al informe final sobre la implementación del voto anticipado en este distrito electoral en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señor secretario. Esta información también fue circulada previamente, señoras y señores consejeros. Para abundar en el punto, le voy a dar el uso de la voz al alcalde de los Federales de Torres, el señor Carlos Enrique Galicia, por favor. Muchas gracias, consejero presidente, compañero colegiado. Recordar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos y el modelo de operación para la organización del voto anticipado para personas con discapacidad imposibilitadas para asistir a votar y personas cuidadoras primarias para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 mediante el acuerdo INSG 2497-2024. En este sentido, el 10 de febrero de 2025 concluyó el plazo para que las personas con imposibilidad física para acudir a los módulos de atención ciudadana solicitaran la expedición de la credencial para votar al amparo de lo que establece en el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Además, el pasado 9 de marzo concluyó el plazo para que las personas con discapacidad y cuidadoras primarias solicitarán su inscripción en la modalidad de voto anticipado. Así, tenemos que para este proceso electoral extraordinario, el voto anticipado se dirigió no solo a la ciudadanía residente en el territorio nacional, que entre el 1 de enero de 2018 y el 10 de febrero de 2025 obtuvo su credencial para votar con base en los dispuestos en el artículo 141 de la LEGIPE, sino que además en esta ocasión también se dirigió a la ciudadanía con discapacidad que se encontró imposibilitada para asistir a una casilla seccional y a las personas cuidadoras primarias. Es importante precisar que el voto anticipado se aplicó en este proceso extraordinario en modalidad presencial a domicilio y para las elecciones de administraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En lo que respecta a las actividades previas al periodo de votación anticipada, el 28 de enero de 2025 de sesión extraordinaria, este 15 Consejo Distrital emitió el acuerdo A05 INGTOC 15 2801-2025, en el que designó al personal que visitaría los domicilios de las personas solicitantes a invitarles a participar en el voto anticipado. Además, en el acuerdo se establece que este personal también se encargaría de elaborar las solicitudes individuales a la lista nominal de electores con voto anticipado y recopilar la votación anticipada del proceso electoral. Luego, el 28 de febrero, se recibieron 25 archivos cifrados con las cartas de invitación y las solicitudes individuales de inscripción a la lista nominal de electores con voto anticipado. En lo posterior, se llevará adicionalmente, el 1 de marzo se recibieron 2 SIGEVAE-A y 2 invitaciones más para sumar un total de 27 solicitudes y el mismo número de invitaciones. Para la entrega de esta documentación a las personas solicitantes, se elaboró un calendario de visitas. En las visitas se distribuyeron las invitaciones y se requisitaron y reclamaron la SIGEVAE-A a los electores. Cabe precisar que en este proceso electoral extraordinario se tuvo la posibilidad de que las personas cuidadoras primarias también solicitaran su inscripción en una modalidad de votación anticipada. Para que acompañaran las visitas domiciliarias, se envió invitación a las personas observadoras electorales acreditadas que solicitaron participar en la modalidad de voto anticipado. De conformidad con el referido calendario, entre el 4 y el 7 de marzo, el personal aprobado realizó las visitas domiciliarias para invitar a participar
en el ejercicio y recabar en su caso la singularidad tanto de las personas imposibilitadas de acudir a votar en casilla como de sus cuidadores primarios. De las 27 personas solicitantes, se contactó en sus domicilios a 21, de quienes únicamente 4 aceptaron participar en la modalidad de voto anticipado y requisitar su singularidad. Además, 3 personas cuidadoras primarias decidieron presentar su solicitud para formar parte de esta modalidad de voto. Las causas por las que no fue posible entregar 6 invitaciones fueron 2 por cambio de domicilio, 2 por fallecimiento, 1 por falta de interés y 1 porque la persona no estaba en condiciones físicas de votar. En cuanto a las 17 personas que no aceptaron participar en la modalidad de voto anticipado y por lo tanto no requisitaron su singularidad, las causas fueron 11 no se encontraban en condiciones físicas y 6 por falta de interés. El 12 de mayo del presente año, la presidencia e integrantes de este 15 Consejo Distrital acudieron a la Junta de Carga para recibir la documentación electoral que se utilizó para la votación anticipada. Y ya en lo que respecta a la recopilación de los votos, en este distrito electoral federal como en el resto del país, la votación anticipada se llevó a cabo mediante visitas domiciliarias el día 14 de mayo, recabando la votación de 4 personas solicitantes y 3 personas cuidadoras primarias. En la visita a la persona que decidió no votar, los familiares de la persona argumentaron que su estado de salud no le permite participar en el ejercicio, situación que se confirmó en comunicación telefónica posterior a través de la que se buscaba agendar una segunda visita. Una vez efectuada la recopilación de votos en estas visitas, las boletas de la lista nominal y el resto de la documentación utilizada fueron resguardadas en el espacio que determinamos integrantes de este Consejo hasta el día 1 de junio, fecha en que se efectuó el escrutinio y cómputo de los sufragios recabados. Tras el escrutinio y cómputo del voto anticipado, se publicaron las respectivas actas y la documentación relacionada con esta modalidad de voto fue resguardada en la materia electoral de esta 15 Junta Distrital Ejecutiva para su posterior distribución, junto con el resto de la documentación electoral. Y finalmente puntualizar que de estas actividades relacionadas con la implementación del voto anticipado, la vocalía secretarial dio que hay certeza mediante la elaboración de una verdad circunstancial. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, licenciado Carlos Enrique. Consejera de las mociones, esta solicitud del informe que se nos ha otorgado. ¿Tiene algún comentario? Muchas gracias. Señor secretario, pasa al siguiente asunto, por favor. Con gusto, señor presidente. El 13º punto del orden del día es el correspondiente al informe de la presidencia del Consejo Distrital sobre la integración y revisión de los expedientes de los cómputos distritales al Consejo General en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señor secretario. Consejera de las funciones, la información relacionada con este punto ha sido circulada con anticipación. Me permitiré únicamente comentar lo siguiente, que de conformidad con el acuerdo 110 del Consejo General que aprobó los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales, durante el desarrollo de estos se realizó de forma simultánea la integración de expedientes para su revisión inmediata al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato. Así, en el desarrollo de este proceso, la presidencia de cada grupo de trabajo supervisó la digitalización de las actas de escrutinio y cómputo, así como de las actas de jornada electoral que se extrajeron de cada paquete y de la demás documentación necesaria para integrar el expediente de cómputo digital. En esta actividad se contó también con la coordinación de las personas auxiliares jurídicas, quienes junto al personal de apoyo y con la supervisión de esta instancia garantizaron la correcta integración de los expedientes digitales que se remitieron al Consejo Local de Guanajuato y al Consejo Local de Nuevo León, cabecera de la segunda circunscripción, quienes a su vez los remitieron al Consejo General para darles la realización de los cómputos nacionales. Las actividades para la integración de los expedientes fueron compartidas por todos los miembros del servicio que integran
la 15 Junta Distrital bajo la coordinación del Estado Ejecutivo. Finalmente, les informo que el día miércoles 11 de junio del año en curso, de conformidad con lo dispuesto con el circular INE-OE 111 de 2025, se remitió a la presidencia del Consejo Local de INE Guanajuato el oficio INE-GTO CD15-215 de 2025 para formalizar la entrega de los expedientes digitales de cómputo digital del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Federal 2024-2025 concernientes a este Consejo Distrital. Información que queda a disposición de ustedes, si desean hacer algún comentario. ¿Lo hago? Gracias. Muchas gracias. Siendo así, señor secretario, pasa al siguiente asunto. El 14º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre la recepción, sustanciación y revisión de los usos de inconformidad presentados en contra de los cómputos distritales ante este Consejo Distrital. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros, la información correspondiente a este punto también fue circulado con toda la anticipación. Para validar, voy a solicitar al secretario del Consejo nos dé a conocer lo relevante del informe. Con gusto. Antes del 15 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral del Estado de Guanajuato, el día 3 de junio de 2025 concluyeron los cómputos distritales de las elecciones de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Judicial, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día 4 de junio concluyeron los cómputos distritales de las elecciones de magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, magistradas y magistrados de los tribunales colegiados de circuito y de apelación del 16º Circuito Judicial Federal y juezas y jueces de distrito del 16º Circuito Judicial Federal. Dicho lo anterior, se informa que ante este órgano colegiado no se recibió ningún juicio de inconformidad presentado en contra de los cómputos distritales mencionados anteriormente. Es cuanto, señor consejero. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros, ¿tienen algún comentario relacionado con el punto? Muchas gracias. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente asunto. El 15º punto del orden del día es el correspondiente al informe de la presidencia del Consejo sobre la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señor secretario. También esta información ha sido circulada por las instituciones de ustedes, consejeras, consejeros, pero me voy a permitir referirme a las últimas etapas de este proceso. Respecto a la jornada electoral, el domingo 1 de junio de 2025, las personas integrantes de la mesa directiva de casilla iniciaron preparativos de instalación de cada una a las 7 horas con 30 minutos, dando inicio a la jornada a las 8 horas como lo marca nuestra legislación. Se logró la instalación de las 242 casillas, como ya sabemos, aprobadas sin que se presentara ningún incidente mayor en ninguna de ellas, cerrando la votación a las 18 horas, igual como lo establece nuestra legislación. A lo largo de la jornada electoral se implementó exitosamente el sistema de información de la jornada, cuyos reportes se estuvieron monitorando oportunamente en la sesión permanente de este Consejo Distrital. Este Consejo pudo dar cuenta de que no se presentaron incidentes mayores durante la realización de los comicios. En cumplimiento al dispuesto por el artículo 304, párrafo 2 de la ley de la materia, se recibió en este Consejo finalmente el 100% de los paquetes electorales, reuniendo los requisitos establecidos por la ley. En la etapa de resultados y validez de la elección, el mismo 1 de junio, a las 18 horas, el Consejo Distrital 15 se instaló en sesión permanente para llevar a cabo los cómputos distritales. En primer lugar, se llevó a cabo
En mesa de sesiones se computó el voto en modalidad anticipada. Y de manera posterior al arribo de los paquetes electorales de las casillas seccionales, se inició el cómputo de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con auxilio de 3 grupos de trabajo presididos cada uno por un miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional y un consejero electoral propietario, apoyados por 10 puntos de escrutinio en cómputo. Además de auxiliares de traslado de documentación, de control y generales. La reelección concluyó el martes 3 de junio a las 11:35 minutos. A continuación se llevó a la conformación de 5 grupos de trabajo presididos cada uno por un miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional y un consejero electoral propietario, apoyados por 8 puntos de escrutinio conjunto, además de auxiliares de traslado, de documentación, de control y generales. Se procedió así al cómputo de las 5 elecciones restantes, iniciando con la de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que concluyó a las 17:25 del martes 3 de junio, y la de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que concluyó a las 20:44 de ese mismo día 3 de junio. El 4 de junio continuó la elección de magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que concluyó a las 11:42. Enseguida el cómputo de la elección de magistradas y magistrados de circuito, que concluyó a las 16:43, y concluyendo con la elección, el cómputo de la elección de juezas y jueces del distrito, que concluyó a las 22:16 de ese mismo día 4 de junio. Posteriormente se procedió a la revisión de expedientes, que como ya se comentó, el día 11 de junio, de conformidad con el circular 111 de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se remitió a la presidencia del Consejo Local para formalizar la entrega de expedientes del cómputo distrital de las elecciones del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 de la competencia de este 15 Consejo Distrital. En el mérito de lo anterior, resaltamos que este Consejo realizó todos y cada uno de los actos y actividades trascendentes del proceso de manera oportuna y con estricto apego a la normatividad vigente. Información que ahora pongo a disposición de ustedes, consejeras, consejeros, por si alguien desea hacer algún comentario. ¿Tenemos comentarios? Muchas gracias. Señor secretario, pase entonces al siguiente asunto. Con gusto. El 16º punto del orden del día es el correspondiente al informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros, está a su disposición la información que se requiere para abordar y solicitar el uso de la voz al señor secretario. Se informa a los integrantes de este 15 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral del Estado de Guanajuato los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General en el periodo comprendido del 10 de abril de 2025 a la fecha, los cuales pueden ser consultados a través de la página de internet oficial del Instituto Nacional Electoral. A continuación menciono algunos de ellos. INE/CG 374/2025, acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se declara que el padrón electoral realiza el número de electores utilizados en las jornadas electorales del 1 de junio de 2025 con motivo de los procesos electorales son válidos y definitivos. INE/CG 493/2025, acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el procedimiento para atender los supuestos de empate en los resultados de las elecciones del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, INE/CG 508/2025, acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se da respuesta
a las consultas relacionadas con la participación de las candidaturas durante la veda electoral. Resoluciones del Consejo General. No se presentan resoluciones aprobadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario. Consejera, ¿tiene algún comentario en este punto? Muchas gracias. Siendo así, pasa al siguiente asunto, por favor, señor secretario. El 17º punto del orden del día es el correspondiente al mensaje de la presidencia del Consejo Distrital sobre la conclusión del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señor secretario. Bien, pues, distinguidas consejeras, consejeros de este órgano colegiado del 15 Distrito Electoral Federal de Guanajuato, compañeros locales, señoras y señores, nos encontramos en esta sesión con la que concluye la participación de este 15 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral de Guanajuato en la organización y desarrollo del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial Federal 2024-2025. Nuevamente podemos decir con toda certeza y convicción que el Instituto Nacional Electoral ha cumplido el mandato constitucional que le confiere la facultad, pero que también le impone la obligación de organizar esta elección extraordinaria con estricto apego a los principios rectores de la función electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. En efecto, el pasado 1 de junio, este órgano electoral dispuso todos los elementos necesarios para ofrecer a la ciudadanía de Guanajuato la posibilidad de concurrir a la casilla que se ubicó en la sección correspondiente a su domicilio, a expresar su voluntad en las urnas y elegir a quienes formarán parte del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el INE en esta demarcación, con las determinaciones de este órgano colegiado, con estricto apego a la norma fundamental, integró las mesas directivas de casilla necesarias en cada sección electoral, compuestas por funcionarios previamente sorteados y debidamente capacitados para ejercer su función, con una participación marginal de funcionariado tomado de la fila de electores. Dotó a las casillas de una lista nominal de electores con un 99.82% de actualización. Les dotó de una boleta para cada una de las 6 elecciones, para cada ciudadano inscrito en la lista nominal. Fueron 1.868.310 boletas las que se distribuyeron en este distrito. Aportó todos los elementos necesarios para el funcionamiento de cada casilla, como urnas, mamparas, mobiliario, papelería, etc. Implementó los mecanismos necesarios para el seguimiento del desarrollo de la jornada electoral y de comunicación y recuperación de los paquetes electorales, obteniendo la devolución del 100% de ellos. Y finalmente, llevó a cabo los cómputos distritales de las 6 elecciones con la participación de la ciudadanía, que se encuentra representada en este colegiado por miembros distinguidos de la sociedad en la función de consejeras y consejeros electorales, así como de funcionariado electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional, de la rama administrativa y electoral. Así, realizando los cómputos, se obtuvo el registro de una participación en este 15 Distrito Electoral Federal del 6.66% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Y respecto de los resultados de la elección, ya se nos dio cuenta de los medios de impugnación
que se presentaba. En el contexto expuesto nos permite confirmar una vez más que la ciudadanía mexicana cuenta con una autoridad administrativa electoral profesional y comprometida con su función y principios rectores. Pero a la vez nos permite apreciar la necesidad de reforzar todas las vías de educación cívica y promoción de la participación ciudadana posibles. Educación y promoción que generen en cada individuo la convicción del necesario respeto a la libertad del sufragio, con las cualidades que le otorga la propia Constitución de ser también secreto, directo, personal e intransferible, y de estar protegido oponiblemente contra la coacción e inducción por parte de cualquier tercero. Resulta pertinente expresar una vez más nuestro agradecimiento a la ciudadanía que acudió a las urnas y muy enfáticamente a quienes se integraron como funcionarios las mesas directivas de las casillas y a las y los observadores electorales. Concluidos los trabajos de este Consejo, también propicio la oportunidad para expresar mi más amplio reconocimiento a cada uno de los consejeros y consejeras electorales que en representación de la ciudadanía han dado seguimiento a cada una de las actividades realizadas por la Junta Ejecutiva y han estado en condiciones de constatar el respeto a la legalidad en cada uno de los acuerdos y acciones de esta instancia adoptados en la organización y desarrollo del proceso electoral. A mi compañera y compañeros vocales de la 15 Junta Distrital y a todos y cada uno de los compañeros y compañeras funcionarios y colaboradores en esta Junta por su entrega y profesionalismo en el cumplimiento de esta importante responsabilidad. Desde luego, al concluir los trabajos de este colegiado, lo hemos dicho antes, asumimos que cada elección genera condiciones para evaluar la eficacia de las reglas, de las instituciones y de los procedimientos electorales aplicados, y que con base en ello también se deben evaluar los ajustes necesarios al sistema electoral, sabedores de que nuestro sistema electoral es perfectible y que debe evolucionar hacia su consolidación y fortalecimiento, generando la certeza, la estabilidad y la confianza que requiere todo proceso electoral en la construcción de la autoridad nacional política y ahora judicial. Muchas gracias a todas y todos. Consejeras, consejeros, han iniciado su voto de la voz en este punto. Consejera Manuel, por favor, tiene los votos. Gracias, señor presidente, muchas gracias por sus palabras. Pues en lo personal, creo que se ha cumplido el mandato de una manera profesional y efectiva. Y me quedo entonces con la satisfacción del término de este proceso inédito, en el que pudimos aprender lo novedoso del mismo y haber hecho lo mejor de nuestro saber, haberlo dado y de nuestro saber entender, y también con una armonía que siempre privó en este Consejo Distrital 15. Puedo agradecer también la participación de la ciudadanía como miembro de CFE y de cada uno de los integrantes de este mismo Consejo, quienes con el profesionalismo y entrega pudimos lograr esto. Queda pendiente aplicar lo aprendido para mejorar. Pero este ha sido un proceso en el que hemos aprendido y yo en lo personal me quedo con la satisfacción de aprender. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, señor consejero Manuel. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Consejero Carlos Rodríguez, nuestro consejero. Gracias. Agradecer las palabras, presidente, que nos acaba de dirigir. Podemos sacar muchas conclusiones acerca del proceso de procedimiento. Voy a hacer de nuevo. ¿Se oye? Ya no. Ya.
En fin. Gracias por las palabras. Hay muchas conclusiones que sacar. Este fue un primer proceso muy sui generis, con mucho aprendizaje, con muchas circunstancias muy especiales, con un marco jurídico en el cual el INE no intervino, sino que así lo vieron, así había que hacerlo y pues se tuvo que hacer. Aprendimos muchas cosas, entre ellas el hecho de que no necesariamente el voto directo de la gente es un voto pensado y razonado, porque muchas veces no se cuenta con la información necesaria para hacer uso de ese voto razonado. Creo que en este caso no lo hubo. Podemos nosotros sacar como conclusión que lo que proliferaron fueron los acordeones porque la gente no sabía por qué votar. Sin embargo, nosotros cumplimos con el deber de hacer la elección, organizarla, la sacamos muy bien. Nosotros los consejeros electorales y consejeras éramos los representantes de la ciudadanía y los oídos y los ojos de la ciudadanía. Y bueno, por esa parte tienen que quedarse tranquilos porque vimos que fue una elección muy transparente cuando la organización y desarrollo, con los resultados. Entonces, nosotros, como dice el doctor, nos debemos de quedar tranquilos porque hicimos lo que debimos hacer, y nuestro deber está cumplido. Y felicitar nuevamente a todos los integrantes del Consejo, a los vocales, a los consejeros y consejeras por su excelente participación y a todo el personal que participó en el proceso electoral, muy bien coordinados por el ingeniero Razo. Al secretario también por su empeño y implicación con esta doble función que estuvo realizando a lo largo del proceso electoral. Lo valoramos mucho, ingeniero, que fue una labor táctica y te felicito por haber sacado también, el presidente por su disposición, a mi tocayo, la vocalía que lo hizo de manera excelente, una persona muy dedicada, muy eficiente, que también quiero felicitar por su participación. De mi parte, sería Carlos. Muchas gracias, consejero Carlos. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Bien, si no hay cuestiones, señor secretario, indíqueme qué asuntos. Con gusto, señor consejero presidente. El 18º punto del orden del día es el correspondiente a la lectura y aprobación de la última decisión de ese 15 Consejo Municipal dentro del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros, estamos en estos momentos en el proceso de elaboración de las últimas intervenciones, incorporando las últimas intervenciones acta que la debemos aprobar en unos momentos más, por lo que les voy a solicitar su paciencia. Vamos a pausar un momento la transmisión para que se concluyan los trabajos de preparación del acta, pero seguimos en sesión.
Muchas gracias. Consejeras, consejeros, pues hace ya un minuto que fue remitido sobre el correo electrónico el proyecto de acta de esta sesión, que ha sido atendida por ustedes. Consulto si tienen algún comentario respecto del documento que está circulando. Muchas gracias. Se agradece mucho confianza. Estamos ya cerrando la sesión. Señor secretario, por favor, ponga a votación el proyecto que se circulando. Con gusto, señor consejero presidente, consejeras y consejeros electorales. Se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la última acta de decisión del 15 Consejo Distrital dentro del Consejo Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Quienes estén por la prerrogativa, sirvan el favor de la mano. Señor consejero presidente, quedó aprobada por unanimidad el acta de la última sesión del 15 Consejo Distrital dentro del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señor secretario. Continúo usted, por favor. Con gusto, señor consejero presidente, solamente para informar a usted y a los presentes que el orden del día ha sido aprobado. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros electorales, no hay más asuntos que tratar en esta sesión y por ello agradezco a ustedes su presencia, su participación. Y siendo las 12 horas con 52 minutos de este día 27 de junio de 2025, damos por concluida la 17ª sesión extraordinaria de este 15 Consejo Distrital Electoral del Estado de Guanajuato, y con la cual concluyen los trabajos de este colegiado en el presente proceso electoral extraordinario. Muchas gracias, muy buenas tardes y muchas felicidades a todos. Muy bien.